Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco más con tintes financieros y económicos. Quiero hablar de cosas que de verdad nos aporten a nosotros como hombres. Finanzas, derechos, sociedad, política, todo esto rodea y de todo esto está formado el sistema. Entonces, si tú quieres sobresalir en el sistema, tienes que aprender las bases. Finanzas, derecho, política, sociedad, entender el comportamiento humano. Eso lo vas a ver aquí en este canal. Ahora, te voy a explicar algo. Hay personas en la bolsa de valores que se hacen millonarios. No sé si algún momento viste la película Wall Street. No recuerdo los actores en este momento. Me parece que el protagonista o el secundario, o uno de los protagonistas, era Charlie Sheen, el de Two and a Half Men. Entonces, era un joven apasionado que parecía que recién estaba entrando en el mercado financiero y quería ser un gran corredor de bolsa. Se topa con uno de los más duros, un man apellido creo que era Rock, Roy, no me acuerdo bien cuál era el apellido de este man. La cosa es que él hablaba sobre el poder de la información. Entonces, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y a mí cómo la información me sirve? Todo el mundo habla de que lee libros, el conocimiento te hará libre, el que lee no roba y el que roba no lee, todo este tipo de cosas, haciendo referencia al conocimiento como una fuente de poder, a la información como una fuente de poder. Y te lo explico cómo funciona a nivel de mercados o a nivel de gobierno, ya en otras esferas mucho más grandes. Quiero que tú te proyectes no a las cosas pequeñas, no a un simple negocio. Quiero que veas las cosas desde un aspecto mucho más macro, a nivel de gobierno, a nivel de Estado, a nivel internacional, a nivel geopolítico. Ya a otro nivel, a nivel financiero, no estés pensando en cantidades bajas, sino en cantidades elevadas, millones de dólares, billones tal vez. Entonces, piensa que las personas que ya están manejando estas cantidades de dinero, a veces, bueno, tengo $1 millón ahí en el banco. Por supuesto que no es nada rentable, de hecho te sale perjudicial tener tu dinero en el banco cuando tienes esas cantidades, porque básicamente la inflación está devaluando tu dinero, se está haciendo cada vez más barato, cada vez tienes menos poder adquisitivo, cada vez vas a poder hacer menos cosas con la misma cantidad de dinero. Entonces, la gente que de verdad entiende el dinero sabe que estando estático no va a conseguir nada. Entonces, ¿en qué lo invierto? Bien. Ahora, ¿en qué lo invierto? Es una muy buena pregunta. Porque no es como que tuvieras $20 y dijeras, bueno, tengo $20, quiero hacer los $40. Me voy a la tienda, me compro unos panes, compro queso, compro mantequilla y me pongo a vender sándwiches y lo duplico. No es así de simple cuando ya tienes cantidades súper fuertes porque el riesgo también aumenta. Así como puedes ganar o perder esos $20, pasa lo mismo con los millones de dólares. Entonces las personas son muy cuidadosas en este momento. Y ahí es cuando entra en juego la información. Cuando tú tienes información privilegiada, información que nadie más conoce, que a nivel de mercado, a nivel económico, se le conoce como fallas de mercado. Esto se lo conoce como información, puede ser simétrica o asimétrica. Cuando es información asimétrica, se entiende que hay una falla de mercado. ¿Y por qué? Porque el término, el concepto de información asimétrica, quiere decir que hay ciertas personas que saben muchas cosas más que otras, ¿ya? Es decir, que tienen información privilegiada. Y ahora te pongo un ejemplo. Digamos que de la nada te nombran ministro de Transporte y Obras Públicas en tu país, o como sea que se llame, ministro de Obras, el que se encarga de la infraestructura del país, ¿ya? Y el presidente, por ejemplo, te dice, mira, este año tenemos un plan, queremos construir una carretera en tal lugar. Un lugar que, por supuesto, al momento está completamente desolado. Pero tú por el hecho de pertenecer al gobierno y de ser ministro de obras de infraestructura o como sea que se llame, tienes esa información. Entonces, esto es información privilegiada que si tú vas donde un inversionista o tu amigo de confianza que sabes que tiene 300.000 millones de dólares guardados en el banco y le dices, mira, vamos a hacer una carretera en tal lado, ve, compra todos los terrenos aledaños,
que al momento, como no hay obra, no hay nada sentado todavía, no hay ni siquiera una solicitud para esa obra, pero tú ya sabes que todo se va a alinear a que se dé esa obra, entonces tú le dices, anda, hazte de todos los terrenos aledaños a esa carretera, porque para ahí va a crecer. Entonces él va y compra esos terrenos a un precio supremamente bajo, porque nadie quiere comprar ahí, es un lugar desolado, nadie sabe, bla, bla, bla. Bueno, oh sorpresa, pasa el tiempo, se hacen las solicitudes, aceptan la obra, pasan los años, construyen esa obra. Y pasado el tiempo, el simple hecho de haber construido esa carretera por ahí va a generar plusvalía en los territorios periféricos, aledaños, y eso va a hacer que lo que tú hayas comprado, por ejemplo, un terreno, unas 2 hectáreas a 50 lucas, ya no va a costar 50 lucas, sino que te van a costar $500,000. Entonces, ves cómo es una ganancia supremamente fuerte, cero riesgos, porque tenías información privilegiada. Ese es el poder de la información. Saber cuándo una empresa está a punto de proponer un nuevo producto, un producto supremamente ganador o un producto que va a impactar en el mercado y va a subir. Y tú tienes esa información antes de que eso pase, tú inviertes y los que vienen recién a entrar ya entran tarde, están las acciones ya elevadas y ya no hay chance. Entonces la información es poder, porque tú por medio de la información, eso también está en Sun Tzu, el arte de la guerra. Cuando tú tienes información de que un enemigo está en tal lado, tú juegas con eso. Y tú puedes usarlo a tu manera. Ya va a depender de ti de manera estratégica cómo vas a utilizar esa información. Porque el simple hecho de que tenga información, tal vez si no estás preparado para recibirla, parecerá un simple chisme. Pero si eres una persona que está mentalizada, es perspicaz, tiene audacia, sabe actuar con temeridad en el buen sentido de la palabra, y tiene la sabiduría y tiene los conocimientos también para poder reaccionar y para poder gestionar bien esa información, la pegaste. Si no estás preparado, simplemente pasará por enfrente de ti la oportunidad y no sabrás qué hacer. Ahora, ¿esto es bueno o malo? De hecho, es considerado algo malo. Es considerado básicamente una falla de mercado porque te da privilegios sobre otra persona. Básicamente te da privilegios, tienes mayor probabilidades, tienes más oportunidades que otra persona que tal vez no conoció de esa información. Y eso genera una competencia, qué sé yo, lo podemos decir, una competencia no en igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que se considera el poder de la información. Ahora que ya sabes esto, no solo lo apliques a nivel financiero o a nivel político tal vez, aplícalo en todos los aspectos de tu vida. Si tú tienes una información que sabes que nadie más conoce, aprende a utilizarla con discreción, con prudencia y siempre a tu favor. Así que ya sabes, prepárate para la vida, estudia lo más que puedas, porque el hecho de que tú, por ejemplo, cojas un libro y lo estudias, lo comprendes, y vas, por ejemplo, a un lugar donde toda la gente... Te voy a poner un ejemplo más claro para que te quede mejor. Digamos que yo soy abogado y yo me leo un libro sobre los informes periciales a nivel de medios tecnológicos. Yo estudio a fondo ese texto, pero la fiscalía, por ejemplo, simplemente decide coger y hace un informe pericial todo ahí medio amañado. Si yo no tuviera esa información, si yo no me hubiera leído ese libro, seguramente la fiscalía va a coger y me va a aplastar y va a meter preso a mi cliente. Pero como yo soy una persona preparada, una persona que sabe lo que quiere de esta vida, más que nada, que es audaz, que es temerario, que se preocupa, sabe concentrarse, enfocarse en un momento necesario, bacán, hice mi parte, leí, estudié y tengo esa información aquí en mi mente que me va a utilizar, que me va a permitir maniobrar el caso, derrumbarle aquel informe pericial a la fiscalía y sacar libre a mi cliente. Esto pasa en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Entonces ya lo sabes, el poder, la información es conocimiento. Cuídate mucho y nos vemos.